Bienvenidos a Polemicón, el noticiero mexicano en donde hablaremos de política con imparcialidad. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos nuevamente a Polemicón. Yo soy Jorge Mendoza y en esta ocasión vamos a hablar sobre todos esos personajes que están detrás de los libros de texto gratuitos. Primero que todo vamos a hablar del señor Etienne Faz, este famoso supuestamente especialista en educación que salió a defender los nuevos libros de texto gratuitos que parecen no estar muy bien escritos. Me sorprende porque, de acuerdo con las declaraciones del presidente, contrataron solo a grandes especialistas del país. Conozcamos al señor Etienne Faz. Y bueno, amigos de YouTube, primero que todo, antes de presentarles al señor Etienne Faz, quiero que veamos este texto que nos dejó en Twitter, bueno, ahora X, que dice lo siguiente: Etienne Faz es @Etienne Faz, ya dio de baja su cuenta de Twitter, pero alcanzamos a obtener esta captura de pantalla. Dice: lean bien, @Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una amenaza de muerte directa de parte del pueblo soberano hacia ustedes. Entiendan bien, traidores. 1. Su servilismo a la mezquina oposición exhibe la putrefacción que ambos son al tomar decisiones politiqueras y no jurídicas. Malditos. Sen Morena MX. Ya no sirve reformar nada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está podrida y arrancar de raíz se tiene que rehacer. 2. 9 ministros no deciden por 500 legisladores, lo cual es una flagrante violencia a la división de poderes, y menos por millones de mexicanos que estamos hartos de ustedes. 3. El legislativo representa al pueblo, no ustedes. Van a morir y terminarán de pudrirse doblemente en el basurero de la historia, y nosotros nos encargaremos de que su oscuro legado sea recordado en los libros de texto gratuitos y en la educación básica como lo que nunca debe volver a repetirse. Sean ustedes 3 veces malditos y condenados. Eso escribió Etienne Faz, que se asume como uno de los co-creadores de los nuevos libros de texto. Pero por supuesto que estas no son todas las declaraciones del señor Etienne Daniel Alonso Faz, sino que comentó más cosas respecto a estos grandes libros de texto gratuitos que nos está regalando la PGcracia. Mira, mi nombre es Etienne Daniel Faz Alonso, a mucha honra, creador de los libros de texto gratuito, y aquí estamos para aclarar dudas. ¿Eres tú uno de los creadores o el creador? Soy parte del equipo de los innovadores de los libros de texto que surgió a partir de Asambleas Nacionales de Nacional. ¿Por qué crees que ha habido tanta polémica con los contenidos? Pues yo creo que porque se están tocando intereses creados que no están de acuerdo con que ahora tengamos una ciudadanía crítica y plena para este desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de intereses? Intereses económicos y políticos más que nada. O sea, ¿se afectó a alguna empresa que anteriormente tuviera una exclusividad sobre el interés? Más bien una ideología de país o un proyecto de nación. Más allá de las posturas políticas que podamos tener en torno a cuál gobierno tenemos, la realidad es de que los libros de texto están creados y diseñados primeramente y más que nada por las y los maestros de este país, maestros y maestras que todos y cada uno de ustedes y un servidor tuvo en nuestras escuelas. Entonces, el hecho de ameritar estos libros, venidos desde los propios creadores que son los maestros, ya de entrada ahí te hace pensar que aquí hay una desinformación y una guerra sucia. ¿Cuántos maestros participaron y cómo consensaron toda la información que viene en la Secretaría de Educación Pública habla de un millón de participantes, no solo maestros, hay que decirlo, 1.032.000 aproximadamente participantes en el diseño de estos libros de texto gratuitos comunitarios, dicen, ¿no? Digo, comunitarios más bien, que es la palabra correcta. Lo que pasa es que yo creo que se confundieron, ¿no? En el cómo. Realmente lo que estamos viendo es un ataque mediático muy fuerte porque no están de acuerdo, repito, con las cuestiones que se están trabajando. Ahora los niños piensan y se busca que piensen de manera crítica y reflexiva. Se menciona que anteriormente los libros hay un libro de matemáticas que tenía X cantidad de páginas y ahora nada más se dedican 13 páginas a las matemáticas. Yo no he visto esos libros. Mi pregunta ¿es cierto eso y por qué se abre? Bueno, es que realmente el número de páginas en una educación integrada y transversal es completamente irrelevante. Lo importante es cómo se va a desarrollar matemáticas en los libros de texto como una guía, porque hay que decirlo como es. Los libros de texto son una guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no son una receta. Incluso si pueden ir revisar, yo los invito, los exhorto a todas y todos ustedes, que revisen los libros. Hay un libro que se llama El libro del maestro sin recetas, o un libro sin recetas para la maestra y el maestro, así se llama. Y es un libro que está inspirado en la filosofía de Paulo Freire, que si lo conocen, lo han oído hablar de él, es uno de los pilares de la educación crítica en América Latina y en el mundo. Entonces, que si son 13, 5, 10, 20, 30 páginas, eso es lo de menos. ¿Por qué digo que es lo de menos? Y ojo, no digo que no sea importante el número de páginas. Lo que pasa es que ahora en matemáticas
se va a integrar con todos los saberes del ser humano. El ser humano no aprende aisladamente, el cerebro está diseñado en nuestros cuerpos para aprender de forma integrada, transversal. Entonces ya queda en el expertise de las maestras y de los maestros complementar y contextualizar esas 13 páginas. Y con los errores que se han señalado, por ejemplo, de que 5 conceptos es más que 6. Bueno, los libros de texto sin duda tienen fe de ratas, como lo tuvieron los libros pasados y los pasados de los pasados, pero agarran esos argumentos para descontextualizar todo el proceso de construcción. A mí la verdad me parece una falta de respeto, y lo digo aquí sin ningunos pelos en la lengua, por parte de ciertos medios de comunicación, como es la televisora impresentable de Salinas Pliego, que la verdad yo no sé si aquí hay un reportero de ellos, pero qué vergüenza que salga un Javier Alatorre. No sigan el ejemplo, él es un ejemplo a seguir como periodista. Yo creo que lo que estamos viendo es que estos proyectos, como usted comentaba, que no se iban a llevar a cabo, no tienen vuelta atrás. Son libros que tienen errores, sí, pero son errores que tienen que ver con fe de ratas, y seguramente hay otro tipo de errores también, como el que usted menciona, que se tienen que revisar y mejorar, porque estos libros son perfectibles, pero en cuanto a la esencia y el corazón de estos contenidos, están creados por las y los maestros, y eso merece todo nuestro respeto. Entonces también está ahí, por ejemplo, presente la famosa carta que García Márquez hace como 20 años, señalando que no es que haya malas palabras, sino que son las palabras correctas. Pues es que esto de viniste, estuviste, son palabras que son parte del argot y del calor del hablar de los pueblos del país. Entonces, si la RAE va a venir a seguir diciendo cómo hacer las cosas, yo no estoy diciendo que vamos a quemar la RAE, como ellos sí dicen. Acuérdense, ¿qué dijo hace unos 2 días Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional? Salió con estas ondas fascistas y nazistas de arrancarle y quemar las hojas, como lo hicieron los nazis en aquella plaza pública de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o como lo hizo en la Edad Media de Landa para quemar los códices mayas. Ya estamos cansados de eso. Como mexicanas y mexicanos tenemos que salir y trascender esto y mostrarnos ante lo que es la acción profunda de una construcción comunitaria, donde ya el individuo no es el centro, sino la comunidad, sin que esto implique que el niño, como individuo, se disuelva en la nada. Entonces, ¿estamos hablando de un educativo en particular que se hayan basado en un modelo educativo de otro país? No hay un modelo educativo de otro país en el que se base. Es propio, tomando en cuenta lo mejor de cada una de las propuestas mundiales. Sea, por ejemplo, Finlandia, que dice, necesitamos una educación de primer mundo. Pues, ¿qué entienden por primer mundo? De nuevo, otra vez el pensamiento colonialista, sumiso, arachón. La educación mexicana ahora sí apuesta por una filosofía de las pedagogías del sur, que esa es una forma y una corriente educativa, pero es propia. ¿Por qué la Unión Nacional de Padres Familiares Todas las asociaciones fueron convocadas. Bueno, pues ahí están las convocatorias, sí, ellos podrían decir todo lo que quieran. Las convocatorias fueron abiertas, estuvieron ahí, estuvieron publicadas en las redes sociales. Si los estados de la República que no tuvieron conocimiento de estas convocatorias se fue de esa forma, fue porque a lo mejor ahí había que preguntar a los gobernadores en turno o antes que hicieron. Es normal, ¿no? Porque siempre ya los te respondo primero, termino de responderte la otra, porque me faltó decir que es la asociación, ¿cómo? La Unión Nacional. Bueno, es que tenemos muchas cosas, compañeras. Tengo una red de tantas organizaciones ligadas al Yunque, que es una sociedad secreta del PAN, que es muy difícil acordarme todas, tú comprenderás. Pero esa que comenta aquí la reportera es una de las asociaciones vinculadas a estos grupos de choque y golpistas que tienen sus intereses creados y que no quieren permitir a una sociedad pensante y crítica como otras personas. Por supuesto. Es que ven a sus métodos por Televisa y pues esa es mi opinión personal. Pero usted está generalizando. También hay padres de familia. Al momento de decir que ven a Chumel, bueno, pues ya está degradando el nivel cultural. Bueno, esa es tu opinión y yo respeto tu opinión. Okay, ¿alguna otra pregunta? Sí, solo como aclaración, me comentabas que gran cantidad de maestros eran los que habían formado parte de esos contenidos. Entonces se presentan en esos contenidos se presentan palabras como vistas, quizzes, aparte de otros tipos de contenidos que se han venido pues, generando polémica. Me estás diciendo entonces como aclaración nada más que los maestros están de acuerdo en promover este tipo de palabras o este tipo de pensamiento. Si los maestros fueron los primeros en considerar este tipo de acercamientos a la lengua porque ellos están conscientes, a lo mejor un sector no, y es lo que su compañera reportera no me deja terminar de explicar porque les gana a lo mejor esa postura conservadora. Y se entiende y se respeta. Yo en algún momento he faltado al respeto. Entonces, respecto a lo que tú comentas, repito y contextualizo. Las y los maestros fueron quienes construyeron esto, y hay que decirlo, no solo fueron ellos, fueron expertos también de las universidades como la UPN, la Unidad Pedagógica Nacional, la UNAM, otros especialistas también, sociedad civil, y que hay, de hecho, si buscan en redes van a encontrar que hay expertos en lingüística que dicen, estamos de acuerdo, científicamente esto es correcto, porque a la hora que tú denigras una forma del lenguaje y de expresión oral o escrita, estás excluyendo a esa lengua o a esa expresión oral. Entonces, por supuesto que están de acuerdo con eso. Si hay algún otro sector que no esté de acuerdo con eso, se respeta, pero se les exhorta a que investiguen un poco más las bases científicas lingüísticas en este abogado. Etienne Daniel Pasaloso. Ricardo. Perdón, soy el innovador de los libros de texto gratuito. Me pueden encontrar en las redes si me quieren buscar ahí. En Twitter yo estoy como @EtienneFaz, ETIEN de niño, F de foco, A de Ana, S de Susana. Y bueno, amigos de YouTube, pudieron escuchar las palabras de Etienne Faz, este especialista, co-creador de los libros de texto, quien dice que fue el encargado de innovación de los libros,
Vamos a ver qué especialidad tiene este señor, cuáles son sus méritos académicos, su especialidad para poder ser un innovador de los libros de texto. Debe ser pedagogo, o psicólogo educativo, o sociólogo de la educación, tal vez, no sé, un sociólogo a secas, un filósofo, un antropólogo. No, vamos a ver cuál es la formación de este señor. Veamos. Si ustedes entran a este portal que se llama www.cedulaprofesional.cep.gov.mx, que es el Registro Nacional de Profesiones, ustedes pueden buscar ahí a las personas que dicen que tienen una profesión determinada, licenciatura, maestría, doctorado, etc. Aquí deben estar dadas de alta sus cédulas profesionales en el caso de que estén titulados. Este señor Etienne Faz, al que yo ya pude buscar, aquí lo vemos, su nombre es Etienne Daniel Faz Alonso, ese es su nombre correcto. ¿Okay? Él es proveniente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vemos aquí que tiene, ¿qué? Licenciatura en música. ¿Cómo? Pero si, ¿cómo? No tiene nada de malo ser licenciado en música, ojo con esto. A lo mejor el señor Etienne Faz podría dar clases de música, pero estamos todos de acuerdo de que el señor no es apto para ser el innovador de los libros de texto. De entrada no tiene la formación. Ahora, si yo me regreso, buscamos otra vez aquí. Vamos a ver, a lo mejor tiene un posgrado en educación. Vamos a ver. Seguramente debe tener un posgrado en educación el señor Etienne. No. Es su única cédula profesional. Solamente es licenciado en música. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que Marx Arriaga contratara a personas que no tienen el perfil para innovar en materia educativa, para encargarse de los libros de texto que deberían estar integrados por profesionistas, por profesionales en educación? Tal como lo dijo Etienne Faz, la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad pública que es un órgano descentralizado de la SEP que tiene egresados en distintas áreas de la educación. Tiene gente que ha egresado de educación indígena, administración educativa, sociología de la educación, psicología educativa, pedagogía, entre otras cosas, enseñanza del inglés, etc. Tiene una pléyade de carreras de las que pudieron haber echar mano para hacerse de algunos de esos profesionales y que ellos fuesen los que se encargaran de la innovación educativa. ¿Cuál fue el criterio para escoger al señor Etienne Daniel Faz Alonso? Curioso, ¿no? Pues buscando un poco en internet nos pudimos dar cuenta de que el señor Etienne Faz es un amlover, así es un pejechairo, un chairo, como ustedes le gusten llamar, y él tiene también un videoblog junto con otra gente que también le echa porras a la 4T, por supuesto. Este videoblog aparece dentro de un canal de YouTube que se llama De Buenas Fuentes con José Manuel Fuentes, en donde hace esta videocolumna. Nada más voy a dejar un fragmento porque no es lo interesante. Lo interesante es ver que estas personas están colocadas ahí, no por su capacidad, sino por el servilismo hacia el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Soy Etienne Faz y bienvenidas, bienvenidos a esta su zona misterios de la 4T. El tema de hoy de esta videocolumna se titula La Gelatinus Galbes y va para De Buenas Fuentes del estimado José Manuel Fuentes y su valiosa audiencia. Pues las gelatinas son lo de hoy para los corruptos, pero también lo son las necesarias terapias psiquiátricas que les urge tener. Y es que sin temor a equivocarnos, todo apunta a que están llegando a límites insospechados estos de la chafa y vergonzosa oposición.
pues es obvio que no sabe ya qué hacer y de pronto, como si se tratara de una infortunada cajita infeliz, sale cada vez más activo en redes sociales, un impresentable traidor con botas perico que en vez de ayudarlos termina solo hundiéndolos más junto a él mismo. ¿Y qué decir de las lágrimas de cocodrilo de Santiago Krill? Que de actor nomás no daría ni una, señor. Y es que para fingir solo pueden cuando roban al pueblo, ¿verdad? Qué chistoso, Santiago. Me pregunto si tú también vendes gelatinas con sabor a hipocresía y espolvoreado con el chile de nuestras conciencias despiertas. No es para menos, estamos hartos de su guerra sucia, estamos hartos de su doble moral, estamos hartos de Loret con su nefasto financiador Roberto Madrazo, que no le queda de otra que andarse por lo oscurito, como sus acciones desde que apareció por la primera vez en la vida política de México, o mejor dicho, politiquera, con su teibolero periodístico programa Bueno, basura. después de haber escuchado que evidentemente está en sintonía con ese discurso que les agrada a los paleros de la Cuarta Transformación, vamos a escuchar qué pasó con Etienne Faz. De acuerdo con Fórmula, ¿quién es Etienne Faz y por qué lo vinculan con los nuevos libros de la SEP? Esta nota de Fórmula dice: Etienne Faz Alonso aseguró ser el creador de los libros de texto gratuitos, pues detalló es parte de una asamblea de innovadores de educación. Los libros de texto gratuito continúan en boga y ahora uno de sus creadores es criticado por sus diversas posturas. Etienne Faz Alonso. Etienne Daniel Faz Alonso ha sido tendencia en redes sociales, pues aseguran que es creador de los libros de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, sido señalado por no tener la experiencia necesaria. En un video difundido en redes sociales, Faz Alonso fue cuestionado sobre si era cierto que es creador de los libros, a lo que él contestó que es parte de una asamblea de innovadores. Además, en el mismo chacaleo, destacó que las críticas en torno a los libros es porque se están tocando intereses creados y no están de acuerdo de que ahora haya una ciudadanía crítica. Eso fue lo que comentó que vimos en el video. ¿Quién es Etienne Daniel Faz Alonso? Qué mal está escrita esta nota de Fórmula, Radio Fórmula, pero qué mal escriben aquí, muchachos. En fin, dice, de acuerdo con el portal ResearchGate, Etienne Daniel Faz estudió en la Universidad Tec de Tampico, enfocado en... No es cierto, si lo acabamos de ver. Es licenciado en música. Esta nota está mal. Además, registra una afiliación adicional en la Universidad de Costa Rica con la posición de investigador asociado para América Latina. Sin embargo, los datos más relevantes y de los que se tiene más información es que se dedica a la educación musical. Daniel Alonso trabajó en una asociación colaboradora con el Observatorio del Músico de la Universidad de Costa Rica. Daniel investiga en educación musical y su impacto en las políticas públicas en el contexto latinoamericano y mexicano, y la sociología, psicología y filosofía en esa área se lee en el portal. Al mismo tiempo, investiga en educación primaria, educación preescolar y política educativa. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Educadores de las Artes. Sin embargo, esto ha sido criticado por personas de la oposición, pues aseguran que es una persona que no tiene mayor experiencia, y en sus redes sociales han contradicho las críticas en su contra y hasta arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor no entiende la división de poderes y amenaza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tuit, afirman en redes sociales, que es el tuit que ya les leí con antelación. Y tras diversos señalamientos, la cuenta oficial de Etienne Daniel Faz ya marca como inexistente, pues al buscarlo en las redes sociales aparece esta cuenta no existe. Madre santa, pero qué feo escriben los de Fórmula. Por favor, a que alguien le diga al becario que unas clases de redacción no le vendrían mal. Qué mal escrito está esto. Ya ven por qué la educación es importante. Es por estos detalles por lo que la educación es importante. La capacidad de síntesis, el poder realizar una sintaxis, una redacción correcta, comprensible, ortográficamente adecuada, que tenga un discurso claro, que vaya ordenando los hechos en orden cronológico, que vaya determinando las circunstancias, el tiempo, el modo, el lugar en el que ocurrieron. Hombre, para eso nos sirve la educación, para que podamos tener ese camino, todo sea más comprensible, porque esta nota está escrita con las patas Radio Fórmula. Qué mal Radio Fórmula.
¿Qué pasa con los libros de texto de la SEP? A unas semanas de que inicie el ciclo escolar 2023-2024, han sido acusados por diversas fallas en el contenido y ahora hasta de inculcar ideología comunista. Entre los señalamientos se ha dicho que los libros de texto están a cargo de líderes marxistas del comunismo como Marx Arriaga, actual director de materiales educativos de la SEP, Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP, y Sadi Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Aquí en este canal les dejé un short donde se ve a Sadi Arturo Loaiza cuando todavía trabajaba para el gobierno de Nicolás Maduro y cómo él estaba echándole loas ahí a también Chávez, ¿no? Entonces él es un chavista convencido, es una de esta gente que viene de Venezuela para exportar, bueno, en este caso importar a México, la educación bolivariana. El señor Etienne Faz Alonso decía que la quema de libros de los nazis había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, pero esto es falso. El hecho ocurrió el 10 de mayo de 1933. De acuerdo con la Enciclopedia del Holocausto, la quema de libros tiene una historia larga y siniestra. Y tal vez el más famoso de estos eventos, la quema de libros bajo el régimen nazi, el 10 de mayo de 1933, tuvo un precedente en la Alemania del siglo XIX. En 1817, asociaciones de estudiantes alemanes eligieron el 300º aniversario de las 95 tesis de Lutero para celebrar un festival en el castillo de Wartburg, en Turingia, donde Lutero había buscado refugio después de su excomunión. Los estudiantes, manifestando en favor de un país unificado, Alemania en ese momento era baturillo de estados, quemaron textos y literatura antinacional y reaccionaria que los estudiantes veían como no alemana. En 1933, las autoridades alemanas nazi se esforzaron por sincronizar organizaciones profesionales y culturales con la ideología y política nazi. En línea con este empeño, Joseph Goebbels, ministro nazi de Esclarecimiento Popular y Propaganda, empezó a esforzarse por alinear el arte y la cultura alemana con los objetivos nazis. El gobierno purgó a las organizaciones culturales de judíos y de otros oficiales políticamente sospechosos o que representaban o creaban obras de arte que los ideólogos nazis consideraban degeneradas. Es decir, este señor primero se equivocó en las fechas y segundo, en realidad lo que hicieron los nazis es lo que está haciendo la 4T. Eliminar todo rastro de la educación pasada para imponer su ideología propia, siguiendo lo que hizo Goebbels. Ellos son precisamente los que representan una imposición cultural desde un partido político. Otro error que cometió el señor Etienne Faz es señalar que la quema de los códices mayas o de los libros mayas ocurrió durante la Edad Media. El señor Etienne Alonso, Faz Alonso, como se llame, se le olvida que la Edad Media precisamente terminó en el año de 1492. Por ejemplo, el gobierno de Canarias, España, nos habla sobre la Edad Media, el feudalismo, y nos dice: estos días estamos conociendo una parte de nuestra historia, en concreto la época histórica conocida como Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América en el año de 1492. Este largo periodo histórico, conocido también como feudalismo, era una organización social, política y económica basada en la tierra y en el vasallaje. Por lo tanto, es imposible que Fray Diego de Landa haya quemado los códices mayas durante la Edad Media. Ese fue otro de los errores del encargado de innovación educativa de los libros de texto gratuitos, pero no se queda ahí. Aquí podemos revisar que México Desconocido nos dice en qué año ocurrió la quema de libros.
Fray Diego de Landa, el religioso que quemó códices mayas. La noche del 12 de julio de 1562, una hoguera iluminó las oscuras calles de Maní, Yucatán. Aquel fuego era alimentado con objetos sagrados y sobre todo con los 40 códices en los que se explicaba toda la vida e historia de los mayas. Tras la quema de sus ídolos e identidad, algunos indígenas se suicidaron. La orden para ejecutar esta destrucción la dio Fray Diego de Landa Calderón, un misionero franciscano de 38 años de edad, a quien la Iglesia le encomendó convertir a los nativos al catolicismo. Por supuesto que la reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. La gente está preocupada por la educación de sus hijos. Es normal, después de haber visto los antecedentes de las personas que crearon los libros de texto, no es para menos. Los libros de texto carecen de ciencia, abundan en ideología y también en errores. Así se refirió Ciudadanos en Red respecto a estas personas y a estos libros. Improvisados e inexpertos. Así los responsables de elaborar los libros de texto. Funcionarios sin título y experiencia coordinan contenidos de libros de texto en la SEP bajo dirección de exfuncionario chavista. La Secretaría de Educación Pública ha sido objeto de críticas y cuestionamientos tras revelarse que el venezolano chavista Sadi Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la institución, ha sido el responsable de la coordinación de contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, al encomendar a funcionarios sin título de licenciatura ni experiencia en la divulgación de conocimientos. De acuerdo con una investigación realizada por Latinus, se ha constatado que 5 funcionarios carecen de un título de licenciatura, 6 tienen menos de 2 años en la SEP y 6 más nunca han participado en la creación de materiales educativos, ni audiovisuales, ni impresos. Los libros de texto en cuestión, conocidos como Nuestros Saberes, de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, están destinados a ser entregados a millones de alumnos durante el ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, estas publicaciones han sido objeto de críticas debido a las múltiples fallas que presentan en textos e imágenes, tales como errores históricos y matemáticos y representaciones inexactas del sistema solar. Cada libro cuenta con 4 campos formativos y un coordinador de contenidos en cada campo, quienes se encuentran bajo la dirección de Sadi Arturo Loaiza Escalona, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y actualmente central en el rediseño y contenido de los nuevos libros de texto de la SEP. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Lot Eric Hilario García, coordinador al campo formativo Lenguajes en el libro Nuestros Saberes de quinto grado. Su experiencia laboral se limita a haber sido un telefonista atendiendo a clientes y antes de llegar a la SEP ocupó el cargo de ayudante administrativo en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Resulta alarmante que este coordinador haya sido promovido por Marx Arriaga, actual director de materiales educativos de la SEP, cuando éste lideraba la Dirección General de Bibliotecas, a pesar de carecer de conocimientos en pedagogía y de no contar con una licenciatura terminada, ya que aún se encuentra cursando Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, otros coordinadores de contenidos que no tienen título de licenciatura son Aminta Cervantes Morales y Anailda Sánchez Díaz, quienes están involucradas en el libro Nuestros Saberes de sexto grado. Cervantes Morales no se ha titulado de la licenciatura en Pedagogía y hasta el año pasado era tallerista en un Pilares de la Ciudad de México. La presencia de Fabiola Moreno Lima como coordinadora del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedad en Nuestros Saberes de tercero y quinto grado también es destacada. Antes de llegar a la SEP, Moreno Lima se encargaba de dar seguimiento a proyectos especiales en la coordinación de memoria histórica encabezada por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de las funcionarias más involucradas en el contenido de las publicaciones es Victoria Cárdenas Solís, licenciada en Biología y maestra en Ciencias, quien coordina el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico en los libros Nuestros Saberes de tercero, cuarto y sexto grado, a pesar de no tener experiencia docente ni en divulgación de la ciencia. Antes de llegar a la SEP, su experiencia laboral estaba relacionada con la operación de invernaderos, viveros y sistemas hidropónicos.
Es relevante mencionar que, además de supervisar los libros de texto gratuitos como director de desarrollo e innovación, Sadi Arturo Loaiza Escalona también aparece como coordinador del campo formativo Lenguajes en el libro Nuestros Saberes de Tercer Grado y participa en otras publicaciones como Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3, formando parte de la llamada Nueva Escuela Mexicana impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sadi Arturo Loaiza Escalona, quien fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, está vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, conocido por sus ideales chavistas y propaganda gubernamental. La situación planteada pone en entredicho la idoneidad y profesionalidad de los funcionarios encargados de la coordinación de los libros de texto en la SEP. Ante estas revelaciones, es crucial que se realice una revisión exhaustiva de los criterios de selección y los procesos de contratación, con el objetivo de asegurar que el contenido educativo proporcionado a los alumnos sea de alta calidad y se ajuste a los más altos estándares académicos. Asimismo, se debe promover la transparencia y la consulta ciudadana en los procesos de diseño y revisión de materiales educativos, garantizando una educación de excelencia para las futuras generaciones de México. De esta manera, amigos, nos queda claro que, para encajar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la Cuarta Transformación, la experiencia, la capacidad, los títulos o cualquier otra cosa pasan de largo. Lo importante es ser un servil, por supuesto también un propagandista y tener lealtad ciega para con el presidente. De esa manera puedes ganarte un puesto en la administración pública federal. No importa que vengas del régimen dictatorial de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. No importa que no tengas experiencia o competencias en ninguna área educativa, ni siquiera el título. Pero eso sí, si tú no eres un fan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no importa, hagas lo que hagas, tú no podrás acceder al sistema, porque el sistema está diseñado para mandarte al demonio si no eres un servil empleado de López Obrador. Esa sí es una de las características que podemos ver en el gabinete y en el resto de la administración pública federal, salvo por supuesto por el personal administrativo sindicalizado que ya se ha quejado ampliamente de los jefes imbéciles, de los altos mandos que impuso esta llamada Cuarta Transformación, que en realidad debería de llamarse Cuarta Deformación de la Vida Pública de México, porque lo que están haciendo es perverso. Realmente lo que están haciendo es destruir las instituciones desde dentro y además imponer una ideología, la ideología de un partido político que está orientado a la permanente mediocridad. Y no es que los títulos en el extranjero quieran decir que se hace mejor, porque en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador tenemos muestras claras de que hay un montón de personajes que han estudiado en el extranjero y siguen siendo unos serviles imbéciles, sino que debe haber entre 126 millones de mexicanos seguramente algunos que puedan llevar a cabo mejor las tareas en esta materia, que puedan sentarse seriamente a dialogar y que pudieron haber planteado mejores opciones para realizar estos materiales educativos. No es así. Vemos que la intención simple y llanamente es la ideología de un partido para incrustarla en la cabeza de los niños que no tienen manera de combatir los pensamientos de esta educación bolivariana. En fin, amigos, ese es el Polémico del día de hoy. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. No te vayas del canal sin darle al botón de suscribirse y al de me gusta. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Ayúdame a hacer crecer la comunidad de Polémicón. Deja tus mensajes en la caja de comentarios y sugiere los temas de los que te gustaría hablar. En Polémicón, todas las opiniones son bienvenidas.